Victoria en el último suspiro, en un partido sufrido y donde vamos a analizar las claves. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas. Victoria del Real Madrid 8-6, 8-5 ante Valencia Basket en un partido donde lo hemos pasado muy mal, donde parecía que el equipo que llegaba a obtener una máxima ventaja de 16 puntos podía controlar el encuentro, pero cuarto a cuarto el Valencia Basket se iba metiendo más y más, mientras el conjunto de Mumbrú se mantenía haciendo la goma, se ha ido metiendo y habrá que analizar qué es lo que ha pasado. Contentos por la victoria, estamos en semis. En las Copas del Rey estas cosas pasan. Además es un torneo obviamente que pueden pasar sorpresas. Encima, un gran equipo enfrente. Equipo mentalmente buenísimo, con muy buena lectura de juego, muy buena defensa, jugadores muy fiables también para poder lanzar. O sea que es un equipo calidad Euroliga que te lo puede poner realmente muy difícil, ¿no? Pero creo que les hemos metido mucho nosotros en dinámica y dando sensación de fatiga mental, física. Lo de los triples hoy ha sido una vergüenza, 19%. Cuando hemos dominado claramente el rebote, pues todo esto se ha ido acordonando, tapando, pero cuando ha habido mayor equidad en los rebotes defensivos-ofensivos, ahí digamos que el Real Madrid ha ido entrando en situación de declive y pues Jassiel Rivero, Chris Jones, que ha hecho un auténtico partidazo, pues han ido metiéndose en el partido clarísimamente. Harper, que ha estado descomunal, para mí ha sido uno de los revolucionarios del conjunto valenciano. Y el Real Madrid, pues que ha cimentado su victoria, para mí, sobre todo individualmente, en Gaby Deck, que es un auténtico guerrero. Siempre lo decimos, en partidos de esta magnitud, duros, donde no hay nada claro, él es capaz de resolver con un triple de repente random, penetraciones, rebotes, defensa, carácter, luchas. Bueno, estaba y estuvo en absolutamente todo y para mí líder del equipo. Hoy a Tavares, pues en esto de las rotaciones modo Chus Mateo le he visto fatigado. Él, nuestro entrenador me refiero, tiene su base de confianza para los partidos igualados en minutos finales. Hanga, Musa, Gesonja, Deck, Yabusel y Tavares. Ese es su círculo de confianza, 6 jugadores. Y a partir de ahí, ya gente como Nigel Williams-Goss desaparecido, Sergio Rodríguez no ha jugado, Vincent Poirier y Cornelí exactamente lo mismo, Fabián Coser no ha tenido ningún minuto, y la lesión de Jul, que obviamente la vamos a mencionar. Le deseamos todo lo mejor a Sergi, que no sea nada grave, porque además, aparte de que es un pilar de experiencia dentro de la plantilla, y aunque hayamos sido críticos con él deportivamente, es un líder, y en este tipo de torneos cortos Jul puede tener su momento, por lo tanto, cuidado. Y parece que no va a poder jugar la Copa del Rey, esperemos equivocarnos, pero puede ser una baja con un punto de sensibilidad en algunos tramos, sobre todo si llegamos a la final, ¿eh? Ahí lo dejo, pero bueno, esperemos no notarlo. Gesson ya importante, no ha estado bien en los porcentajes. Bueno, es que prácticamente nadie ha tirado hoy bien. Hemos fallado muchísimos tiros, hemos perdido luego en la segunda parte balones tontos, hemos estado despistados. No sé si esto tiene que ver exclusivamente con la mala rotación de Chus Mateo y con una selección demasiado exclusiva desde el tercer cuarto de jugadores, que para mí podía haber metido 2-3 minutos a ciertos jugadores, das aire a otros jugadores. Creo que han terminado un poquito reventados algunos jugadores del Real Madrid, y el Valencia Basket en cambio le he visto muy fresco en los minutos decisivos, y menos mal que la última jugada no han anotado, porque pues hubiera sido un golpe duro, porque el Madrid al final llegaba muy bien, creo yo, a la Copa del Rey, llega muy bien. De hecho, este partido no debería romper la tendencia, en el sentido de que al final has ganado y que vienes de lo que vienes anteriormente, pero es verdad que el partido ha sido muy pobre en baja de tiros libres, tiros de 3, selección de tiro ha habido buena por momentos, pero luego ha habido, sobre todo, mucho individualismo, he visto yo en la segunda parte, de la guerra cada uno por su cuenta, y esto se trata de un juego colectivo, de intentar repartir, jugar unos con los otros, y eso en un momento determinado, en el último cuarto, sobre todo, ahí se nos ha olvidado, y es donde Valencia Basket se ha ido sintiendo cómodo, ¿no? En un partido de mucho fregado. Ahí ellos, la verdad es que han dado ese paso al frente y demostrando que es uno de los 5 mejores equipos, evidentemente, de
de Liga Andesa desde mi punto de vista, por calidad de plantilla, por jugadores, por recursos. Alex Mumbrú, que encontró un quinteto defensivo muy bueno, con Claver, con el propio Chris Jones, con Jasiel Rivero, Duljevic también por momentos, Pradilla. Encontró muchos resortes colaborativos para hacer mucho esfuerzo. Y el Madrid, en cambio, en ese sentido, jugadores que en defensa se dejaban llevar. En fin, se han montado encima de la chepa en este partido y no lo han ganado de milagro. Lo bueno es que lo que se suele decir en la Copa del Rey, si llegas a la final, pues de los 3 partidos que juegas, hay uno malo, que puede ser más o menos malo. Este ha sido bastante malo el Real Madrid. A partir de ahí ya solo podemos mejorar, solo podemos ir para arriba. Así que hay que quedarse con lo bueno que hemos ganado, que ahora en semis yo espero una mejor versión del equipo, porque, insisto, mentalmente es difícil despistarse tanto, tener tantos fallos defensivos de comunicación, de intensidad, que el entrenador vuelva a hacer rotaciones, digamos, tan exclusivas y que, digamos, haga dejación de funciones en ciertos momentos del partido. O sea, creo que tanto Chus Mateo como los jugadores van a tomar, obviamente, mejores decisiones en el partido semifinal. Ganaremos o perderemos, pero que tomaremos mejores decisiones individuales y colectivas, estoy absolutamente convencido, ¿no? O sea que eso es, 10 puntos Yabusel, 11 Tavares, 19 Dek e MVP, con 26 de valoración, 16 Mario Hesonjan, 9 Adam Hanga con 4 rebotes. Pero bueno, sobre todo me quedo con Gaby Dek, de verdad ha sido fundamental para que en esos picos de... parecía que ellos podían incluso mandar un mensaje de que el equipo no tenía opciones, ahí Dek respondía. Y tiene su línea de seguridad y eso no me parece mal. Que Chus Mateo tenga su gente de confianza para minutos clave, partidos donde está todo a cara de perro, yo eso lo entiendo. Pero tú miras y... O sea, ha habido jugadores como Chacho, 5 minutos. Por ejemplo, Poirier, 8 minutos. Cornelí, 7 minutos. Fabián Coser, ningún minuto. Normalmente él suele rotar a todos los jugadores. Podía haber dado, pues en vez de 4 o 5 minutos, podía haber dado 7 u 8. Y esos 3 o 4 minutos que das de rotación con estos jugadores, pues haces que Tavares no llegue tan reventado. Haces que también, pues por ejemplo, el propio Yabusel no llegue tan cansado. Y de esa manera, pues tener un poquito al equipo más oxigenado para los minutos donde sabes que te vas a jugar realmente el partido. No creo que ahí le falta algo de lectura, Chus Mateo, pero, en fin, poco más tengo que decir de un partido que ha estado vibrante de emoción, vibrante en un entorno claramente, como ya sabemos, la Copa del Rey antimadridista, que no nos vendan la moto, es muy bonita. En cuanto a la hermandad de las aficiones, todo esto, me parece un espectáculo para el público neutro, pero evidentemente si eres madridista, pues te das cuenta de que vives dentro de un ambiente absolutamente hostil, lleno de antimadridismo, y que ganar cada Copa del Rey en ese tipo de ambiente creo que tiene mucho mérito con los climas que se respiran. No es victimismo, es con la realidad que vive el Real Madrid. Simplemente estoy mandando un mensaje de perogrullo, antimadridismo puro, el que se ha vivido hoy en Badalona, cosa que no me sorprende. Así que nada, chicos, próxima parada, semifinales, lo iremos contando. Estamos vivos, es lo que cuenta. Déjame tu comentario, cómo has visto el partido, qué te ha parecido el Real Madrid, con todo lo que ha fallado a nivel de lanzamientos, con las pérdidas, con las tonterías que hemos hecho en el campo, con algunas decisiones de Chus Mateo. En fin, quiero que os mojéis respecto al partido y nos vemos en el próximo partido, en el próximo vídeo, claro. Chao, chao.